Argentina arde, y arde como nunca en los últimos 20 años. Caos extremo en Jujuy, con protestas furiosas que recuerdan al 2001, represión policial y más de un centenar de heridos y detenidos que hacen tambalear al gobierno radical de Gerardo Morales, el principal aliado de Horacio Rodríguez Larreta y a estas horas su candidato a vicepresidente. Mientras tanto, en Chaco ha dado un giro inesperado la investigación por el terrible caso de Cecilia Stircicowski, donde acaban de aparecer pruebas concluyentes sobre la eliminación de esta joven que dejan hundidos hasta el cuello y un poquito más al gobernador Jorge Capitanich y a todo el kirchnerismo. Uno de los acusados del entorno más íntimo del mandatario se quebró hace algunas horas y confesó a los fiscales dónde arrojaron los restos, y un rastrillaje policial acaba de dar con 2 bolsas de huesos triturados y un pequeño dije colgante que pertenecía a la difunta. Y esto no es todo, hay mucho más. Pregúntenle a las huestes bárbaras del criminal Juan Grabois, el matón a sueldo del Papa Francisco, quien a su vez acaba de salir del Hospital Gemelli en Roma para recibir con los brazos abiertos al dictador cubano Miguel Díaz-Canel. Los bandidos rurales de Grabois, concretamente la mafia llamada Mocase, están multiplicando drásticamente el robo de tierras privadas, y su locura comunista ha escalado al punto en el cual han atentado contra la vida de los usurpados. Ayer le dispararon 22 balazos a uno, marcando además como objetivo a una mujer que investiga los hechos. En tanto que su líder, que se cree Jesucristo, pero se parece mucho más a Barrabás, promete romper con el ex Frente de Todos, ahora rebautizado Unidos por la Patria. Esto en caso de que Cristina Kirchner anuncie finalmente al ministro Sergio Massa como su candidato para estas elecciones. Massa, que es un íntimo enemigo del Vaticano, está muy pero muy estresado porque el Fondo Monetario Internacional le está complicando muchísimo el adelanto de fondos que les rogó para calmar al dólar. Pero pese a atravesar el momento más difícil de su gestión, ha tenido el coraje de reunir a empresarios amigos en la tarde de ayer y asegurarles que su postulación es un hecho consumado. De hecho, les dijo que Cristina lo ungió y es más, añadió que la candidata vice será Alicia Kirchner. Horas más tarde, dirigentes como el mismísimo Máximo I de Kirchnerburgo cuestionaron duramente estas afirmaciones en el Círculo de la Cámpora. Y si faltara un condimento para terminar de decorar este cóctel explosivo, es la versión de algunos periodistas como el Turco Asís de que el candidato Javier Milei, líder de la derecha y el gran protagonista de estos comicios, está profundamente decepcionado por su fracasos dramáticos en las provincias y estaría negociando para bajar su candidatura con la principal beneficiaria de esta jugada, Patricia Bullrich. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Ya lo veremos. Lo que no admite discusión, estimados amigos, es que los políticos argentinos están descontrolados, fuera de sí, cabalgando el maremoto de una inflación galopante que roza el 150% anual y sumando, y que arrasa con todo lo que toca, inundando de miseria a todo el país, donde la violencia, ya no solo la delictiva, sino también la política, se está apoderando de las calles. Se respira un clima viciado y asfixiante que se asemeja al olor ferroso de esa mezcla de pólvora y sangre que caracteriza la guerra civil. A 48 horas del cierre obligatorio de listas electorales, la incertidumbre y el pánico gobiernan la Argentina. Así que procederé a contarles aquí todos los detalles de cada uno de estos temas candentes, luego de que le den like a este video para que YouTube lo recomiende a más gente mientras lo están viendo, y que por supuesto lo compartan en todas sus redes y grupos para que la verdad se sepa. Depende de vos hacer el mínimo esfuerzo de un solo clic para difundirlo. Comenzamos. Suscríbete a nuestro canal cliqueando en el botón rojo y en la campanita de activar todas las notificaciones, para no perderte ninguno de nuestros programas e investigaciones exclusivas. Bueno, empecemos con el caso de Cecilia Stircicowski, joven chaqueña desaparecida el 1 de junio y que lamentablemente hoy ya no es más una incógnita, puesto que yacía desmembrada y triturada en 2 bolsas de consorcio arrojadas al cauce de un río, de manera tan desprolija que se estancaron a tan solo 800 metros de una de las propiedades de Emerenciano Sena, un ladero clave del gobernador Capitanich y dueño de un auténtico imperio
económico al que disfraza de organización social, con un discurso guevarista, por patético que suene, feminista. Mujeres al frente de Merenciano Sena. Marcela Acuña, ¿cuál es el motivo del reclamo frente a Casa de Gobierno? Bueno, buen día. Nosotros somos de Mujeres al Frente, el movimiento de Merenciano. Sí, estamos ante un femicida feminista. Cecilia Stircisowski, de 28 años de edad, era la pareja del hijo de Merenciano, César Sena, de 19. Y tanto su padre como su madre, Marcela Acuña, son dos influyentes políticos de la izquierda peronista que comandan al movimiento Merenciano Sena. Sí, más personalista no se puede. Un grupo de choque, autodenominado organización social, que se suma a los más de 700 que surgieron de la mano del nefasto Capitanich desde que gobierna esta provincia norteña hace 15 años. Les pido máxima atención al siguiente extracto de la columna de Francisco Olivera en el programa Odisea Argentina de Carlos Pagni. Crimen político por la sencilla razón de que de los 7 detenidos hay 4 que eran candidatos. No hay, y aliados del gobernador. No hay mucho para discutir por ese lado. De los 7 detenidos, 4 eran candidatos. Ahí tenés la lista. Merenciano Sena, su mujer Marcela Acuña, y después están Gustavo Obregón y Fabiana González, que es un matrimonio que está imputado posiblemente por haber colaborado. Acá hay un tema, un rasgo decisivo, y es la relación que tiene el gobierno provincial con los movimientos sociales, algo que puede ser como una metáfora de lo que pasa en el país. En el PJ te hacen esta cuenta, dicen, mira, cuando llegó Capitanich, fue gobernador por primera vez, diciembre del 2007, había 7 movimientos sociales. ¿Sabes cuántos hay ahora? 700. Se multiplicaron, en sintonía con la crisis, con poderes de turno conniventes, por 100. Por 100. Además, con un método de negocios infalible que empieza en la usurpación. Esto lo hemos hablado en otras provincias, la propiedad privada parece que a veces no está del todo clara en algunas provincias. La usurpación, extorsión al gobierno, viene el gobierno, vos sos el propietario, el privado, te expropia por nada y después se arregla con el movimiento social, le da subsidios. en Santiago lo comentaste. Por ejemplo, ¿no? El caso de Santiago del Estero. Por ejemplo, no es el único, obviamente, estoy diciendo que hay 700 movimientos, pero sí probablemente sea el de los más violentos, el de Merenciano. Y la prueba está, por ejemplo, que él se jacta, hace unos años en una entrevista, de haberse agarrado a tiros con Joclender, porque en el 2008 él era el que tenía que ejecutar Sueños Compartidos, un convenio con Eve de Bonafini, y lo dirimen con Joclender a los tiros. Eso obviamente quedó en la nada. Paréntesis. Sergio Joclender, para quien no lo sepa, fue un parricida que después de purgar parte de su condena por el secuestro y asesinato de sus propios padres, pasó a desempeñarse como apoderado y como abogado número 1 de la corrupta Asociación de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo, gestionando fondos millonarios de dinero robado a través de impuestos que le proveía el gobierno de Cristina Kirchner. O sea, literalmente, lo que está diciendo Olivera es que Merenciano, el presunto asesino de Cecilia, y a estas alturas ya no tan presunto sino confirmado, se agarró a tiros con Joclender, el probado asesino de su familia, para disputarse partidas presupuestarias. Muy representativo de lo que vengo diciendo toda mi vida. La política es la máxima expresión del crimen organizado y el Estado es el muestrario de lo peor que hay en cada sociedad. Sigamos. Según la Tesorería General de la provincia, en los últimos 3 años, a valores de hoy, el gobierno de Chaco le entregó a la fundación, que es la Fundación Saúl Acuña, casi 1.000 millones de pesos. 900, que es la fundación que maneja Sena. Exactamente. Que maneja Sena solamente a la fundación lo que sale en tesorería. Después, cada cooperativa recibe por otro lado, y Merenciano cobra de varias bocas, ahora te lo voy a describir, pero esto es lo primero que saltó. Obviamente hay una gran tarea por delante de la Fiscalía. ¿Por qué? Porque en el primer allanamiento se encuentran 6 millones de pesos en la casa donde vivía Merenciano,
Y esto dispara una investigación paralela por lavado, además del crimen. ¿Estos subsidios servían para pagar coimas, para financiar campañas? Se supone que sí, pero hay que probarlo. Hasta ahora, lo que tiene la Fiscalía, que es el fiscal Patricio Sabatini, es evasión. ¿Por qué? Porque Merenciano es un monotributista y manejaba toda esta cantidad de plata. Tenía campos. Tenía campos, claro. Ahora vamos a hablar de la... Tiene campos. Tiene campos. Ahora vamos a hablar de la chanchería. Piqueteros socialistas que son terratenientes, oligarcas que viven una vida de lujo con la plata que te roban a través del garrote estatal. A vos, a mí, a toda la gente que realmente trabaja o emprende. Y naturalmente una cuota de esos billetes vuelve a los políticos que les otorgaron semejante privilegio. ¿Qué serían los Sosa sin Capitanich? Absolutamente nada. Pero eso sí, no vayan a cobrarles impuestos a ellos. Por favor, ¿cómo se van a rebajar? Son la nueva aristocracia roja. Ahora, es curioso que Capitanich, que no solo es caudillo del Chaco, sino que ha sido jefe de gabinete de Eduardo Duhalde y de Cristina Kirchner en la presidencia de la Nación, y en el caso de Cristina, además, su amante, al menos según el libro del periodista Franco Lindner, sea también uno de los principales impulsores de la CBDC, el dinero electrónico obligatorio, que una vez instituido y controlado directamente por el Banco Central, erradicaría definitivamente la privacidad y lo poco que queda de libertad económica en la Argentina. ¿Cómo sería la moneda digital? La idea central es, vos tenés dólares, yens, o lo que fuera, tenés que hacer el depósito que se calcula entre 130.000 a 250.000 millones de dólares debajo del colchón o fuera del circuito formal. Entonces la idea es, bueno, ¿querés hacer transacciones en dólares? Si vos tenés estos dólares, lo podés hacer. Ahora, poneme en una cuenta fiduciaria del Banco Central 100% de encaje. Eso sí, me tenés que tener trazabilidad con moneda de curso digital. O sea, se elimina el dinero ¿Cómo lo papel. controlas eso? No lo va a hacer nadie. Te van a decir, no, desconfían, no lo quiero meter. No. Primero porque la obligatoriedad, la moneda de curso legal es moneda digital con trazabilidad. Y a su vez eliminás la moneda de papel. Todas las transacciones las tenés que hacer con moneda digital. Entonces, si querés hacer una operación con el exterior y querés afectar una moneda extranjera depositada en el Banco Central, lo haces. Para eso no te afecta, no tiene impacto en el multiplicador bancario y no te afecta los problemas de desenvolvimiento macroeconómico. Y lográs realmente que la evasión se reduzca drásticamente y hacer una mejora sustancial en la eficiencia del gasto público, lográs solidez desde el punto de vista fiscal y lográs realmente resolver los problemas de estabilidad macroeconómica. Creo que este es el tema clave en Argentina y hay que tomar la decisión. Esa sería tu política de shock. Sí, política de shock con anclaje. Así que estamos ante feministas femicidas y evasores que combaten la evasión. Ya ven. Parte de este entramado de negocios tiene que ver con el crimen, porque nos preguntamos todos qué es lo que vio Cecilia y qué es lo que generó la discusión, el conflicto y su muerte. No está todavía resuelto cuál fue el móvil del crimen. Entonces uno se pregunta, ¿qué vio? Hay quienes dicen que puede haber habido una cueva financiera. Merenciano tiene muchos viajes a Paraguay. De hecho, en Paraguay, en el 2018, presentó su autobiografía, El caudillo del norte, como Pancho Villa, prologada por Capitanich. Claramente, aunque Merenciano no terminó ni la escuela primaria, no le falta inteligencia. En el sufrido feudo del Chaco no se cansa de levantar el puño y gritar ¡hasta la victoria siempre! Los ecos de su ídolo, el carnicero Che Guevara. Pero a la hora de hacer negocios, no vacila ni 2 minutos en cruzar la frontera a Paraguay. Un oasis capitalista que equivale hoy en día a pasar de la Alemania del Este a la Alemania del Oeste, cuando todavía existía el muro de Berlín. Por cierto, la autobiografía a la que alude Olivera efectivamente se titula sin ningún pudor Merenciano, caudillo del norte, y fue escrita por Marcela Acuña, su esposa, socia política, socia empresarial y coautora del homicidio de Cecilia. De hecho, hablamos de esto en nuestro anterior noticiero Innominado junto a Nicolás Martínez Laje. Muy recomendado si no lo han visto todavía, porque el prólogo que le dedica de puño y letra el jefe de jefes, Capitanich, capo di tutti
Capi no solo se deshace en elogios a Emerenciano, sino que también se jacta de cómo su gobierno financió sus emprendimientos productivos. Por ejemplo, los campos que usurparon a sus legítimos dueños, porque ni siquiera se tomaron la molestia en comprarlos. Capitanich confiesa en ese prólogo, que realmente es digno de llevar a los tribunales, que esta relación monetaria con los Sena se ha transformado en una amistad personal que le permitió apreciar sus virtudes profundas, para luego convertirse en testigo de su casamiento y, cito literal, de su amor y de su lucha. Emerenciano, con sus razonamientos y exposiciones, me estremeció en lo más profundo, como ser humano y como humilde servidor de mi pueblo. No te preocupes, Jorge, que estamos todos estremecidos por las acciones de este clan sanguinario que vos creaste. Luego, Capitanich se pavonea de el barrio emerenciano. Sí, un gulag stalinista, donde amontonan a los pobres de la provincia en viviendas estatales mal construidas, y en el que recientemente aparecieron las pertenencias quemadas de Cecilia. Finalmente, este poeta incomprendido concluye diciendo: Emerenciano, sos el primer marxista católico que conozco. Que alguien le cuente, por favor, de Montoneros la ETA y la teología de la liberación. Pero bueno, volvamos a lo que nos ocupa. Hablábamos recién de la chanchería, ¿no? y de la usurpación. Acá, aparentemente, habría ido a parar, según la investigación preliminar, el cuerpo de Cecilia. Son unas 80 hectáreas cerca de Resistencia, se llama paraje Campo Rossi. En el momento en que esto fue usurpado, las familias del lugar se armaron, alertaron. Porque es un campo que deviene de una usurpación. Que deviene de una usurpación, exactamente, la familia Rossi. Pero después interviene el gobierno. Acá es clave, por eso es tan importante que la intervención del gobierno, porque legitima la usurpación. Por eso digo que acá el que está más desguarnecido es el privado, que es el expropiador. Es como un sistema, ¿no? Sí. Claramente es un sistema millonario. Después hay otro negocio que un día habría que mirar. Sí. Vos mostraste recién fotos de Sena con los barrios. Hay uno que se llama Emerenciano Sena, justamente. Sí. ¿De dónde salen los materiales de esas construcciones? Porque habitualmente, en muchos casos, el negocio de la provisión a esas cooperativas lo hacen los mismos dirigentes de los movimientos sociales que tienen, no necesariamente a nombre de ellos, sino de terceros, los corralones con los cuales hacen un gran negocio, cobrando como proveedores la plata que ellos reparten a los cooperativistas para hacer la obra. Si hay toda una industria de la pobreza. Vaya si lo sabrán Grabois y el Papa Francisco, pero tiempo al tiempo. Así que el caso es que se roban un campo y el Estado demuestra lo que realmente es validando ese robo. Porque el Estado es en sí mismo una afrenta, un insulto a la propiedad privada. Por más que su ley de cartón pintado lo vista como protector. Y ahora se preguntarán, ¿qué pasa si aparece algún funcionario con buenas intenciones, con utopías justicieras o mínimamente eficiente que quiere poner un poquito de orden en esto? Escúchenlo por ustedes mismos. Acá hay un organismo que es clave en la provincia, que es el Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular, que es el que reparte los subsidios. El año pasado tenía 6.000 millones de pesos de presupuesto y en febrero designaron a la nueva presidenta, Lourdes Polo Bubsowski. ¿Sabes cuánto duró? Unas pocas semanas. Empezó a hacer un relevamiento, empezó a decir, a ver cuánto está construido de lo que se pactó. Y prohibido eso, claro. Sí, la amenazaron. Incluso la familia de ella decían que le habían puesto en la manija del auto excremento humano como mensaje y tuvo que reasumir el que estaba antes. Una última cosa, el actual intendente de Resistencia, Gustavo Martínez, puso rejas en su despacho que daba a la calle porque en un momento Emerenciano le dijo a un custodio, mirá que yo, como da a la calle la ventana, en cualquier momento puedo pasar por la vereda y tirar una granada. Pusieron rejas.
Señores y señoras, estos son los verdaderos dueños de la Argentina. Ni Merenciano ni su mujer, podríamos decir la emperatriz, toleraron nunca la relación entre su querido primogénito César y Cecilia, a la que veían como trepadora y oportunista. Su hijo la había conocido por Tinder cuando él tenía 17, pero él juraba ser arquitecto y tener 10 años más de los que realmente tenía. Se casaron en secreto y Acuña, furiosa, presionó a Cecilia para forzar un divorcio. De hecho, llegó a pagarle 400.000 pesos para que firme y lo logró. Pero como dice la canción, el amor es más fuerte. Y los dos tortolitos siguieron juntos pese a la separación legal. Entonces, para alejar a esta incómoda intrusa del próspero negocio de la familia, Emerenciano decidió montarle el suyo propio. Una confitería llamada El Gato Negro que se ubica en el centro de la capital chaqueña, Resistencia. Y al parecer, según los familiares de la víctima, Cecilia comenzó a atestiguar cómo utilizaban su local para lavar una buena parte de los ingresos de la corrupción. Aquí tenemos dos interpretaciones. La más benévola es que Cecilia se habría indignado y se planteaba denunciarlos. La menos benévola es que quería su tajada. Pero sea como sea, un 1 de junio por la mañana, su tía abuela, dueña de la casa donde vivían ambos, César y Cecilia, los vio salir alrededor de las 11 de la mañana y nunca los vio regresar. Le habían hablado a todo su entorno de un viaje bastante sinuoso que los llevaría a Corrientes, a Buenos Aires, y finalmente Cecilia partiría sola a recorrer Ushuaia. En los días posteriores, los familiares comenzaron a preocuparse porque ya no podían llamar a Cecilia. Recibían mensajes breves de su WhatsApp que afirmaban que tenía rota la cámara y que solo les podía escribir. Informaba que voló a Buenos Aires, que estaba con César, pero lo cierto es que en realidad nunca habían subido al avión. De hecho, nunca habían salido de la provincia. Quien realmente estaba tecleando detrás de la pantalla no era otro que el heredero de los Sena, el ahijado del corazón de Capitanich. El 6 de junio, un hombre llamado Carlos aparece en la casa de la familia de Cecilia. Dice ser policía, aunque no muestra ninguna identificación. Y le advierte a su mamá que a Cecilia le habrían hecho algo y que estaba desaparecida. Incluso insinúa que no la espere. Acto seguido realizaron la denuncia. Se emitió una alerta de búsqueda y Emerenciano, César y Marcela esquivaron todas las llamadas y mensajes. Una tía de César difundió que Cecilia se habría ido de viaje con otro hombre. Reiteró la mentira de que tenía problemas técnicos con el celular y el 8 de junio una tropa de mujeres, feministas militantes, por cierto, del movimiento emerenciano, rodearon la comisaría donde estaban interrogando a César y a Acuña, agredieron a la prensa y a los policías y los sacaron alzados en brazos. A estas horas ya circulaba una fotografía del sospechoso con arañazos en el cuello como si se hubiera peleado con alguien. Tras muchas evasivas, aseguró que esos arañazos venían de una pelea de aikido, el arte marcial que practicaba. El viernes 9 de junio la policía allana por sorpresa una de las casas de Merenciano Sena, en un operativo que se prolongó durante horas y cuyos resultados iniciaron el escándalo público y empezaron a disipar la oscuridad del misterio. El fiscal Cáceres Olivera dictó prisión preventiva para los dos políticos, Emerenciano y Marcela Acuña, y César, que estaba afuera, aprovechó la oportunidad para darse a la fuga, por lo cual le dictaron captura nacional e internacional a través de Interpol y procedieron a detener a Fabiana González, mano derecha y guardaespaldas de Acuña. El sábado a las 14, cuando fuentes del caso aseguraban que los Sena estaban hasta las manos, es decir, sepultados de indicios en su contra, César se entregó a la comisaría tercera del Chaco, mientras la empresa telefónica personal, la que brindaba cobertura al celular de Cecilia, dictaminó que la última señal emitida provenía ni más ni menos que del campo de Merenciano, la famosa chanchería. Aquella mañana el juez ordenó allanar la finca y, para sorpresa de los periodistas presentes, apenas 3 minutos después de que llegue la policía, sacaron esposado a otro joven. ¿Quién era? El casero, de apellido Melgarejo, que estaba prófugo por una golpiza brutal a su propia pareja. Melgarejo brindó falso testimonio. Lleno de nerviosismo, aseguró que nadie visitaba el campo hace más de un mes. Pero horas más tarde se desdijo y admitió que César Sena, acompañado de una mujer, habían ingresado a la zona días atrás. ¿Saben qué nombre tiene esta fatídica estancia? La famosa chanchería del clan Sena, Socialistas
unidos. Admitan que tiene su gracia. Cerca del mediodía del domingo 11 de junio, los peritos hallaron restos óseos quemados y enterrados. Y todos nos preguntamos entonces, ¿serán tan repugnantes que le arrojaron los restos de Cecilia a los cerdos? Y lamentablemente parece que sí, porque cerca del lugar decomisaron una trituradora de gran tamaño. El descubrimiento de hoy solventa la hipótesis macabra de que la máquina fue utilizada para desmenuzar a la chica. La división cibercrimen de la policía, tras un inexplicable atraso, teñido de sospechas de un pedido de Capitanich, que quería demorar todo esto por razones electorales, finalmente se dignó a analizar los videos de las cámaras de seguridad que siguen el recorrido que hicieron César y Cecilia en su camioneta al partir al supuesto viaje. Entonces se constató que visitaron la casa de Merenciano y que de allí Cecilia nunca volvería a salir. Sí salió César solo 2 horas más tarde y cargando con 2 pesadas bolsas negras, que subió al vehículo y procedió a partir. Detuvieron a otros activistas socialistas y feministas del movimiento y entre ellos cayó Gustavo Obregón, sospechoso de haber sido contratado explícitamente para limpiar la escena. Este domingo se celebraron las elecciones primarias del Chaco y 4 de los 7 detenidos por el crimen de Cecilia fueron de candidatos del peronismo, que cosechó un resultado muy negativo para Capitanich, lógicamente, y que le auguran la peor derrota de toda su carrera en los comicios definitivos. Obregón se quebró en la madrugada de ayer y terminó confesando ante el fiscal Cáceres Olivera y sus 2 adjuntos dónde encontrarían las pruebas contundentes que estaban buscando. Y así fue, ante el silencio hipócrita y vomitivo del secretario de Derechos Humanos, de la ministra de la Mujer, de la propia Cristina Kirchner, jefa política de Capitanich, y del grueso de la prensa de izquierda, se ha confirmado el asesinato de Cecilia. Un acto atroz propio de una película de terror, pero tan real como el Estado, el arma opresora con la cual tienen sometida a toda la nación hace más de 2 décadas. ¿Cómo creen, señores, que reaccionarán los votantes peronistas? ¿Qué van a hacer los votantes K, los votantes progres? Ya han soportado el totalitarismo de la cuarentena, propio de la dictadura de Videla, ya han soportado que les prometan asado pero les impongan polenta, ya han soportado el triple de inflación que la que había con su odiado Macri. Así que ahora toca preguntarse si aquellos que hicieron tanto alboroto por Santiago Maldonado hoy serán capaces de votar a esta mafia de psicópatas asesinos. Si antes de todo esto la derrota del oficialismo ya estaba asegurada, hoy parece claro que además será una derrota aplastante y humillante. ¿Qué opinan ustedes? Pueden dejarlo en sus comentarios, pero no se vayan, que esto recién empieza. Llovido sobre mojado, el histérico Juan Grabois también está dando mucho que hablar. El movimiento campesino de Santiago del Estero, mejor conocido como MOCASE, es una asociación agraria devenida en empresa terrorista. Como pueden observar a estas alturas, es una constante en el territorio. Nació en 1990 arrogándose la falsa propiedad de 250.000 hectáreas que el fascista Perón había confiscado a empresas británicas medio siglo antes, pero para entonces ya tenían un propietario privado, al que por supuesto atacaron salvajemente. En 2001, esta ONG, administrada fundamentalmente por abogados progres, que jamás habían puesto siquiera un pie en el campo, se dividió en 2 facciones. Y la denominada MOCASE Vía Campesina abandonó cualquier proyecto de integración social o negociación civilizada para dedicarse abiertamente a la usurpación de tierras. Sí, en plural, de cualquiera que tengan enfrente. No tardaron en conseguir el padrinazgo del caudillo provincial Gerardo Zamora, un kirchnerista de origen radical, una mezcla de Capitanich e Infran, que no en vano es amigo de ambos. Una década más tarde, MOCASE Vía Campesina se integraría a la famosa CETEP de Juan Grabois, que nunca olvidemos es el discípulo favorito de Bergoglio en la zona, su operador designado y a quien ni más ni menos que ascendió al rango de ministro del Vaticano tras asignarle el dicasterio de desarrollo humano. Le harían justicia si le agregan su desarrollo. Grabois administra una caja billonaria de planes sociales, gerenciando el hambre de los pobres de toda la Argentina y explotando con sus cooperativas a cartoneros, vendedores ambulantes y cada vez más cuentapropistas que se están transformando
transformando en cuentaajenistas, siervos de la gleba de Grabois. Sus socios del Mocase consiguieron a través suyo vínculos directos con la élite jurídica y política de la izquierda porteña, suficiente para consolidar una red de impunidad que ya no es provincial sino nacional, y permitirse así robar masivamente los campos a sus dueños, a quienes denigran, persiguen, agreden y amenazan hasta lograr que abandonen sus propiedades. Se ensañan mayormente, como no podía ser de otra forma, con los débiles. Apuntan a dueños de pequeñas extensiones, ya sean heredadas de su familia, con algún problema de títulos, pese a que lleven allí siglos, o sencillamente incapaces de pagarle un buen abogado. Cuando logran expulsarlos, nunca por las buenas, siempre por las malas, fingen trabajar en algún emprendimiento social, como los del clan Sena y su chanchería siniestra, y luego del lobby político pertinente se apropian de las tierras y las venden por centenares de miles de dólares. En otras palabras, otro fantástico negocio inmobiliario del crimen organizado. Perdón por ser repetitivo, pero organizado por el Estado. Y en este caso, con la ayuda de los ocupas de la iglesia. Porque bienaventurados los pobres, así que arriba las manos y dame todo lo que tengas. Prometo que muy pronto voy a estar entrevistando o a algún damnificado del Mocase o a una periodista, sí, mujer, a la que tienen marcada y amenazada por brindarle cobertura a las víctimas. Pero procedo a sintetizarles la noticia de hoy. Y es que los chicos de Grabois se están enfrentando con medios cada vez más alarmantes a un hueso duro de roer. Un productor agropecuario de nombre Oscar Amato, que lleva resistiendo los ataques del Mocase desde el año 2005. Un cordobés que desde aquel año llegó a invertir en Santiago del Estero, precisamente engañado por un programa de promoción rural de Gerardo Zamora. Nunca se hubiera imaginado que su sueño mutaría en una pesadilla que hace pocos días casi acaba con su vida. Este hombre que alambró con sus propias manos, que junto a su esposa levantó el galpón, la casa, que sembró el maíz y el sorgo para alimentar a sus vacas, no podía creer lo que sus ojos veían cuando apenas unas semanas después de comenzar a producir, una veintena de maleantes del Mocase, armados de cuchillos y garrotes, le usurparon su campo. Le robaron el ganado y las herramientas, destruyeron todos los cercos, incendiaron las máquinas, lo amenazaron, lo golpearon y después de 15 años de batalla legal infructuosa, precisamente porque la mafia de Zamora y Grabois está detrás de ellos, Amato casi se muere de un infarto cuando descubrió que el municipio le estaba construyendo una vivienda social dentro de su predio a los criminales que lo usurparon. Su esposa sí murió de amargura. Amato tuvo que vender los pocos animales que le quedaron, dejar a un cuidador para que preserve la escasa porción de propiedad que todavía conservaban y regresó a Córdoba, viejo, enfermo y en la pobreza, para trabajar de soldador. Acá tienen la justicia social del Grabois. 40 denuncias y ni una sola respuesta o solución. El pasado 15 de junio, con coraje y hidalguía, Amato decidió volver por lo que es suyo y se dispuso a reponer los alambrados junto a su cuidador, montando el único tractor que lograron conservar. Los usurpadores, o mejor dicho, los terroristas, le dispararon 22 balazos con una escopeta, cartuchos de 3 milímetros a tan solo 20 metros de distancia. Sobrevivieron de milagro. Por insólito que parezca, el subcomisario Wilson Isla se negó a realizar el peritaje correspondiente. De hecho, se negaron a entregarle la copia de su denuncia. Una denuncia que ya no es por robo o ocupación, que es gravísimo, no, es por intento de asesinato, lo cual me recuerda a lo que le sucedió a Diego Frutos en Villa Mascardi. Yo lo entrevisté, ¿se acuerdan? Bueno, hoy naturalmente Amato teme por su vida. Me pregunto si habrá que llorarlo como llora hoy su familia a Cecilia. Esperemos que no. Mientras tanto, el sátrapa de Grabois insiste con que fracturará la coalición peronista si Massa es finalmente designado candidato presidencial, como se estuvo barajando durante meses. Juan el Bautista cumple fielmente órdenes de Francisco, que odia a Massa con pasión porque éste intentó desplazarlo del cardenalato argentino hace muchísimo tiempo. Y como siempre digo, Bergoglio cultiva la venganza como un bonsái. Le conté esta historia entre muchas otras en nuestro
nuestro documental sobre este personaje, sumamente recomendado si no lo has visto todavía. Pero bueno, mientras me estás escuchando, Francisco, languideciente por su segunda internación en el año y después de una cirugía de urgencia, está cortejando a estas horas al dictador cubano Miguel Díaz-Canel, que tiene a 1080 presos políticos hambriados y torturados en su cárcel, de los cuales, por cierto, casi la totalidad son católicos practicantes. El actual pontífice y su número 2, el secretario de Estado Pietro Parolin, fueron los artífices del histórico acuerdo entre la dictadura isleña y el gobierno de Barack Obama de Estados Unidos, después de larguísimas entrevistas personales con ambos hermanos Castro, dignos alumnos de escuela jesuita. Así que no debe sorprender el agasajo al tirano de turno, tomando en cuenta que Francisco, si sigue vivo, quiere venir a la Argentina en 2024, y se torna evidente que su deseo es exportar las arcaicas cenizas del modelo revolucionario de los Castro al Río de la Plata. Claramente, Mocase, Locena y Grabois se están encargando de ello, y el siniestro Masita es demasiado aburguesado y demasiado capitalista para su gusto. Y adivinen qué, no solamente Cristina Kirchner está de barro hasta el cuello por el caso de Capitanich y Emerenciano Sena. El Papa Francisco recibió personalmente a este criminal en 2017. Le concedió una entrevista de 7 minutos, muchos más que al resto de los integrantes de la comitiva social, organizada por Grabois y financiada por Capitanich, que había llegado en aquel momento al Vaticano. Sena, orgulloso, sostuvo: en un momento me quedé sin argumentos, porque estuvimos como 7 minutos en los que hablamos de todo, y le obsequió al sumo pontífice la autobiografía escrita por su mujer y prologada por el gobernador chaqueño. El Papa me dijo que venía para acá y que ojalá tenga tiempo para visitar mi barrio. Recen por mí y recen para que vaya a su barrio. Así que ese magro 1.7% que Grabois mide en las encuestas, una cifra de risa, menos que los trotskistas, lo mismo que Spert, podría irse. Y aunque no parezca mucho, la verdadera amenaza velada es que Grabois es un experto en generar conflictos callejeros y puede volcarles la calle contra ellos, los bobos del gobierno que lo siguen manteniendo, en estos trágicos meses que les quedan de mandato. Además, si sumamos ese puntito y medio de Grabois al 8% que mide Scioli, tenemos casi la mitad de los pocos votos que tiene el oficialismo en disputa. Así que la venganza de producirse se transformará en una vergüenza histórica y podría repercutir en la pérdida de sus bastiones como la provincia de Buenos Aires. Realmente barrerlos del mapa. Y pese a sus muchísimas amistades poderosas, tanto en Puerto Madero como en Wall Street, que hemos tratado exhaustivamente en el documental sobre él, Massa está sufriendo un calvario. Daba por descontado que el Fondo Monetario Internacional le adelantaría todos los fondos del año ahora en junio, antes del cierre de listas. No lo consiguió. Obviamente planea usarlo para calmar la fiebre del dólar. No se lo quieren dar. Están cansados de regalarle dinero a la Argentina. Así que la número 2 de Georgieva, con la cual negocia últimamente, a la que por cierto llama coqueta, Guita Copiná, no está tan encantada con el advenedizo Masita como él creía. No obstante, es un experto en venderse a sí mismo. Y el 19 de junio a la noche convocó un grupo de empresarios a uno de sus clásicos asados en la casa y les dijo que estaba decidido, que Cristina Kirchner lo ungiría a él como candidato presidencial y es más, pondría a Alicia Kirchner, su cuñada, la actual gobernadora de Santa Cruz, como candidata a vicepresidente. Los empresarios se mantuvieron escépticos. Máximo Kirchner, que es aliado de Massa, se enteró de esto y muy enojado dijo que era una clásica cortina de humo de Massa. Ya lo hemos dicho, ¿cuál es el sueño de Máximo? Que Axel se inmole como candidato a presidente ante una derrota asegurada y que le entregue a él la candidatura peronista para gobernar la provincia de Buenos Aires. El que ha quedado completamente desencajado es el pobre Guado, con rima y todo. Y en las últimas horas, ni Máximo ni Massa le atienden el teléfono. Está perdiendo las esperanzas porque su desconocimiento público es muy alto y Cristina no ha tenido tan solo un gesto con él desde aquel acto donde subió a 300 tipos atrás suyo y habló de los hijos de la generación diezmada. Su único apoyo firme a estas horas es Grabois. Así que imagínense cómo está el pobre. Ahora, Juntos por el Cambio no está pasando su mejor momento ni de lejos. La brutal interna entre Bullrich y Larreta, donde
donde increíblemente Bullrich ha logrado quedarse con muchos de los cuadros moderados más preciados, como el expresidente de la Cámara de Diputados Emilio Monzón, Nicolás Massot, y la mayoría de los intendentes radicales de la provincia de Buenos Aires, se ha visto interrumpida por el desastre en Jujuy. 80 detenidos, 34 heridos, cifras que incluso duplican estas, por más que todavía no se han corroborado, y una jornada brutal de protestas con ocupación de edificios públicos, calles tomadas, autos destruidos, incendiados, lluvias de cascotazos, balas de goma y todo lo que puedan imaginarse. De hecho, los manifestantes rompieron el perímetro de seguridad de la Asamblea Legislativa y la tomaron por la fuerza, todo para impedir que se apruebe una nueva constitución provincial que, según ellos, y con cierto fundamento, prohíbe la protesta social. Una invención del gobernador Gerardo Morales, el principal socio de Larreta, su candidato a vicepresidente, casi seguro. Y quien se viste de moderado, pero bueno, vamos, quiere prohibir a los que protestan contra él. Morales hace responsable al presidente Alberto Fernández y a la vicepresidenta Cristina Kirchner de la extrema violencia que se está viviendo en la provincia de Jujuy, y sentencia que han llegado micros de militantes rabiosos de la Cámpora para pudrirlo todo. Fernández, ni lento ni perezoso, le contestó: usted es el único responsable de haber llevado a nuestra querida provincia de Jujuy a esta situación límite, tratando de imponer una reforma que no respeta a la Constitución Nacional. Básicamente, Morales quiere evitar los cortes de calles y cortes de rutas y otras perturbaciones al derecho a la libre circulación. Hasta ahí se puede entender, pero también quiere restringir las protestas en edificios públicos y en lugares estratégicos como por ejemplo las minas de litio, mineral extraordinariamente valioso. El norte argentino, Jujuy y Salta, Bolivia y Chile tienen el 60% de las reservas mundiales y es el foco de una batalla geopolítica muy profunda entre China y Estados Unidos, que de hecho es algo de lo que ya venimos hablando hace tiempo en nuestro canal y ya le dedicaremos un programa exclusivo, no solo con foco en Argentina, sino país por país en toda América Latina. Pero bueno, el texto se aprobó con 40 de 48 votos posibles. La izquierda comunista jujeña, que es muy fuerte, y las organizaciones kirchneristas, todavía empañadas por las tropas de la Tupac Amaru, una pandilla cuasi paramilitar de Milagro Sala, juran que van a destruir todo lo que se interponga en su camino para lograr que se rectifique sobre la marcha, y a Morales no le tiembla el pulso en reprimir, incluso cometiendo excesos contra civiles indefensos o desarmados. Es curioso que su amiga Carrió haya dicho que un eventual gobierno de Milei iba a terminar en represión y crímenes de lesa humanidad, que es lo que aparentemente estaría ocurriendo bajo el mandato de Morales. Y finalmente, hablando de Milei, hoy el Turco Aziz, gran escritor, aunque no necesariamente el mejor de los analistas o pronosticadores, ha levantado en su Twitter el rumor de que Javier Milei se bajaría. Y cuidado, consta que Milei está abrumado emocionalmente, en crisis nerviosa por los terribles resultados que ha tenido en las provincias, y en la que mejor le fue la rebelión de su candidato, que lo describe como la peor de las personas. Me refiero a Neuquén y a Carlos Seguía, ¿recuerdan? Milei está deprimido, desencajado, está en un bajón de su complejo de Mesías. Pero esto no significa necesariamente que se baje de la contienda. Decepcionaría o defraudaría a muchos postores, empezando por varios peronistas. Su polémico jefe de campaña, Carlos Kikuchi, respondió al diario El Economista que no hay nada de cierto en esos rumores instalados, según ellos instalados por Aziz y refrendados por el millonario Carlos Maslatón. Coincidentemente se anunció la fórmula de los, entre comillas, libertarios para la provincia de Buenos Aires, encabezada por la ex expertista, ex macrista Carolina Píparo y por el abogado Francisco Neto. De todas formas, sorprende el silencio mediático de Milei desde este domingo, y en su entorno hay gran inquietud por los acontecimientos en las próximas horas. Así que bueno, lo seguiremos atentamente. Les recomiendo muchísimo mi programa de ayer sobre la situación que enfrenta Biden en Estados Unidos. Realmente delirante. Su vicepresidenta Kamala Harris y el gobernador de California en una increíble conjura para deshacerse de él en 2024. Una trama realmente digna de House of Cards. También visiten mi documental sobre las peripecias del alcohólico rey español emérito Juan Carlos I y su plan de regreso a España, donde muchas muertes sospechosas tienen que terminar de echarse abajo de la alfombra para salvar a la corona. Y aquí también hay una historia que incluye a Putin, a los Clinton, al Foro de Davos, a muchos políticos latinoamericanos y que merece la pena ser vista. Por último, les recuerdo que compartan el informe de hoy en todas sus redes y grupos, y que es
fundamental que contribuyan los que puedan con un pequeño aporte económico para seguir sosteniendo nuestra tarea periodística. Lo pueden hacer desde Argentina con apenas 500 pesos a través de Mercado Pago en los links que hay en la descripción y en el comentario destacado. Y de otro modo, es muy difícil seguir abordando las cuestiones que ocurren en el país, siendo que los videos sobre Argentina monetizan muy poco y no obtienen demasiadas visitas. Les recuerdo que quienes nos apoyen en patreon.com/Nicolás Moraz, desde $5 mensuales, tienen acceso a todo tipo de entrevistas, documentales, conferencias e informes que no están disponibles para todo el público, sino exclusivamente para nuestros mecenas. Agradecido desde ya, estimados amigos, me despido hasta una próxima ocasión. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu donativo desde tan solo $2 por mes a través de Patreon, en los links que están en la descripción o en el comentario destacado. También podés hacerlo a través de la opción Unirte de YouTube, y si estás en Argentina, con el medio de tu preferencia a través de Mercado Pago.